escuchamos atentamente, Martín. Sí, Alfredo, justamente vos lo decías recién, Mercedes Marcó del Pont, que en algún momento se hizo famosa por haber dicho que la emisión no generaba necesariamente inflación en Argentina, en un contexto donde nadie quería los pesos, como decía Marcos recién. Ahora propuso la idea de que había que especificar la economía. Sí. Eso, por supuesto, viniendo de una figura como Marcó del Pont y viniendo desde el peronismo, puede tener muchas interpretaciones posibles. Una interpretación es la voluntarista. La interpretación de, bueno, tenemos que lograr... Es como, hoy lo decía Diego Leuco más temprano en la radio, me pareció un buen ejemplo, ¿no? Es como cuando yo soy de Gimnasia y digo, para que Gimnasia se salve de descenso hay que hacer goles. Claro, una expresión de deseo. Claro, es una expresión de deseo, voluntarista. Por supuesto, ojalá tuviéramos una moneda. Ojalá tuviéramos una moneda. Si tuviéramos una moneda, la gente seguramente haría sus transacciones en esa moneda. La mayoría de las transacciones se hacen de todas maneras en pesos, pero muchas de las transacciones de la economía, por ejemplo, las inmobiliarias, se hacen en dólares ya. Sí. Entonces, ojalá tuviéramos una moneda y la gente también ahorrara en dólares, o en pesos, indistintamente. Pero la gente prefiere ahorrar en dólares en vez de ahorrar en pesos. No lo hace, no le resulta indistinto. Entonces, no tenemos una moneda. La otra acepción posible, que es más preocupante, es la acepción de pensar que en una de esas están pensando en especificar. Y esto ya pasó en la Argentina en algún momento. Entonces, y eso generó, de hecho, buena parte de la corrida de depósitos que vimos en la previa de las elecciones. Sobre todo entre las PASO y las elecciones, cuando parecía que ganaban con tanta diferencia que iban a poder hacer lo que querían. Después se frenó un poco esa corrida cuando el resultado no fue tan abrumador para finalmente el peronismo. Pero esta idea de, bueno, que especificamos todo, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a especificar los depósitos en dólares de la gente? Porque esa ya sería una preocupación bastante más grande. Ya ojo, acá ya hubo especificación asimétrica en el año 2002. Pero recordemos qué pasa en la cosa concreta. Suponete que toma la decisión de especificar la economía. Vos tenés $1000 guardados en el banco, te los transforman en pesos. Bueno, por ejemplo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otras cosas? Bueno, obligo a que los contratos haya que hacerlos que se hagan directamente en pesos en toda la economía. Por ejemplo, los contratos de compra y venta de propiedades que se hacen en dólares mayoritariamente no se podrían hacer más en dólares, habría que hacerlo en pesos. Y, por ejemplo, como te decía, nadie podría ahorrar en dólares, habría que ahorrar en pesos. Y la idea también es, de alguna manera, desenganchar los precios de los productos del dólar. Las tarifas o sea, que nadie forme ni precios de tarifa ni de ninguna naturaleza en dólares. Como si la economía argentina fuera la economía del planeta Marte. Y estuviera completamente aislada y no tuviera comercio internacional. Y además tuviera superávit y no necesitara del financiamiento internacional. Una situación completamente alejada de la realidad. Del otro lado del mostrador hay gente que dice, no, escúchenme, si la gente quiere ahorrar en dólares, quiere decir que los ahorros ya están dolarizados. Si las transacciones inmobiliarias la gente las hace en dólares, al fin y al cabo, lo único que queda en pesos en la economía argentina, porque los precios de los bienes muchas veces también siguen al dólar, bueno, finalmente lo único que queda en pesos son los salarios. Claro. Entonces hay gente que también con cierta racionalidad dice, bueno, al final están embaucando al trabajador. Dolaricen lo único que no está dolarizado en la Argentina, que son los salarios de la gente. Sí, ya está todo dolarizado. Claro, ya está todo dolarizado de hecho. Bueno, ¿qué problema tiene la dolarización de hecho de la economía y que de hecho sea también los salarios dolarizados? El mismo problema que está atravesando Grecia y que recién ahora está saliendo después de 10 años de ajuste. El mismo problema que tuvo Portugal y que le costó tanto salir después también de unos cuantos años de ajuste mucho más profundo que el ajuste en la Argentina. Ecuador también. El problema que tiene Ecuador, sin ir más lejos, que está atado a una moneda de la cual cuando tiene un shock externo, cuando tiene una consecuencia desfavorable que precisa devaluar, que precisa mostrar que ya la soja no vale 600 y no abundan los dólares en Argentina, no lo puede mostrar. Claro. Pero por otro lado, Alfredo, esto que te decía, la idea de especificar voluntaristamente, a ver, o nos pensamos que la gente dolariza sus ahorros y que las personas toman decisiones de precios mirando el precio del dólar más que mirando la inflación que informa el INDEC por una cuestión simplemente de que tienen algún fetiche con el dólar. Es una conducta de supervivencia. En Argentina, durante el gobierno de Cristina, se fugaron 107.000 millones de dólares. Algo decía Alberto en la entrevista recién. Durante el de Macri, 80.000, casi 79.000 millones. Quiero decir, acá Guatemala contra Guatepeor. Pero claramente hay un denominador común. Y el denominador común es que la gente que tiene una capacidad de ahorro no confía en los 75 años consecutivos de inflación, con honrosas excepciones, en los cuales en la mayor parte de esos años
el que ahorraba en pesos perdía contra la inflación. Y todo parece indicar que va a volver a pasar de vuelta, porque quieren bajar las tasas de suerte tal que el ahorrista va a terminar otra vez perdiendo por quedarse en pesos. Claro, la única manera de embaucarte de esa forma es que yo no te deje salir, que yo te ate directamente, te mantenga encerrado, claro, te ponga un cepo y no te deje que vos, si querés repudiar la moneda local, puedas hacerlo directamente comprando dólares. Lo que nosotros necesitamos es que la gente nos elija, que cuando nos vemos en el espejo, nosotros nos veamos verdes también, no como el peso que se mira en el espejo y le da vergüenza mirarse en el espejo, porque no lo eligen porque es feo justamente para la gente. Lo que necesitamos es recomponer la confianza en la moneda, que el peso sea elegido para hacer transacciones, que sea elegido para hacer contratos. Te pongo un ejemplo muy simple, Israel. Sí. Israel necesitó 8 años, en Israel se hacían hasta los alquileres. A veces pensamos que esto de la dolarización es un problema nuestro, de la economía nuestra. No, es un problema de los regímenes de alta inflación. En Israel se hacían los alquileres en dólares de las propiedades. Hubo 8 años de estabilidad. Recién en el 9º año sin inflación, la gente dijo, bueno, che, ya está. Empezamos a hacer los contratos en la moneda local. Claro, en shekel. En shekel, exactamente. Durante 8 años se mantuvieron dolarizados, aun cuando ya se había terminado la inflación. Necesitamos estabilidad, necesitamos profundidad del sistema financiero. Pero acá atentamos, déjame terminar con este concepto, Alfredo, que es muy importante. Acá atentamos contra el desarrollo del mercado financiero. Hace muchos años que nos quisieron creer que el desarrollo se lograba combatiendo al capital. Y lo que nosotros necesitamos es más capital en la Argentina, es todo lo contrario. Necesitamos que vos tengas muchos instrumentos para elegir, que si vos tenés una posibilidad de ahorrar, Alfredo, no tengas la alternativa plazo fijo versus dólar, que vos tengas la alternativa de irte a distintos activos, a acciones, a bonos, que tengas cobertura, que si ahorrás en pesos te asegure una tasa de retorno inmobiliaria y que si ahorrás en pesos en plazo fijo te aseguren que con la tasa de interés que vas a cobrar vas a cubrir toda la inflación, que no necesitas irte al dólar. Si el sistema funcionara de esa manera, no tengas ninguna duda que recuperaríamos la confianza en la moneda poco a poco. La gente empezaría a usar los pesos y de esa manera, bueno, seguramente no tendríamos que estar preocupándonos de tener que hacer las cosas de prepo, de tener que poner cepos que en última instancia nunca solucionan la cuestión de fondo. Ahora yo coincido con Marcos que Alberto Fernández no tiene muy claro muchas cosas del rumbo que tiene que tomar la economía, pero en algún momento él sugiere que va a ser un gobierno parecido al de Néstor Kirchner. Yo recuerdo que durante una parte del gobierno de Néstor Kirchner, y aquí está la pregunta, la gente sí iba al peso. El peso recuperó credibilidad y mucha gente prefería ahorrar en pesos. ¿Qué pasó en aquel momento y por qué se puede o no se puede repetir ahora eso? Muy simple, porque otra vez Argentina había eliminado la inflación. Claro. La inflación en la Argentina no existió entre el año 1991 y el año 2001. Volvió esporádicamente durante 6 meses del año 2002 y desde octubre del año 2002, acordate, Néstor asume en mayo del año 2003, desde octubre del año 2002 en adelante, Labaña, digamos. Exacto, ya era Labaña, no había inflación en Argentina. Labaña asume en abril del 2002, todavía había alta inflación. Desde octubre del año 2002, Prat Gay en el ministerio, primero en el Banco Central. Primero Piñanelli en el Banco Central, Aldo, después Prat Gay, no me quería olvidar de Aldo. Después Prat Gay, eliminan la inflación en la Argentina. Y por lo tanto, cuando asume Néstor, había una inflación de 3% anual. Claro. 3% anual. El kirchnerismo tuvo en el primer gobierno de Néstor entre 3, 4, 5% hasta el año 2006, que empezaron a desordenar las cuentas, manejaron muy mal la política monetaria en el año 2006, cometieron muchos errores con la fijación del tipo de cambio, etcétera. Cuestiones técnicas que no me quiero meter. Pero durante esos primeros años, recién en el año 2007 hubo inflación de 2 dígitos en Argentina. Claro. Entonces, en el primer gobierno de Néstor, esencialmente fue un gobierno sin inflación, con estabilidad del dólar, donde el dólar había llegado a tocar 4 pesos en julio del año 2002, acordate. Sí. 4 mangos de ese entonces, ojo que son 100 de ahora, ¿eh? Sí. Era un dólar de 100, era un dólar bien alto, bien alto. Pero ese dólar de 100, para cuando le toca asumir a Néstor, ya valía 75. Ya valía 3 pesos de ese entonces, 75 de hoy. Y desde ese entonces se mantuvo en ese valor. Entonces, claro, había abundancia de dólares en la economía porque encima empezaron a despegar los precios de los commodities, claro, y eso le permitió tener el dólar planchado.
dólar planchado, sin inflación, Claro. las dos causas principales por las cuales la gente sale corriendo de la moneda estaban eliminadas. Y la gente entonces no tenía problemas ¿Y en cuánto ahorrar se en pagaba? pesos. ¿Te acordás? No quiero sorprenderte porque es difícil tenerlo. Pero ¿cuánto se pagaba un plazo fijo en ese momento? Se pagaba 5 o 6% anual 5 o contra una 6% tasa de anual, 3. O sea, mirá vos. eran tasas positivas, eran Claro. tasas positivas. Claro. Se pagaban tasas positivas, más importante que la inflación. Mientras que sistemáticamente, durante los últimos 75 años, te diría que si hubo 15 años en la historia argentina que se pagaron tasas positivas, es mucho. Digamos, en general se pagó sistemáticamente tasas negativas. Claro. Entonces, y además fíjate vos, que esta idea de pesificar la economía, de pesificar de prepo la economía, es forzarte a tener pesos, porque si vos tenés pesos en la mano, yo te puedo cobrar el impuesto inflacionario. Si vos tenés pesos en la mano, la base imponible de mi guadaña del impuesto inflacionario se hace más grande. Claro. Entonces, ahora, si vos, en vez de pesificarte, te dolarizaste, te lo voy a decir en un lenguaje llano, Sí, me señor. embromaste, Alfredo. Claro. Me embromaste, porque yo no puedo cobrarle impuesto inflacionario sobre el dólar. Si la gente elige el dólar voluntariamente, Claro. a toda esa gente que eligió el dólar no le puedo cobrar impuesto inflacionario. Claro. Y más grande tiene que ser la alícuota del impuesto inflacionario para cobrarle a los pobres desgraciados que se quedaron en pesos y no pueden salir del peso porque lo necesitan para las transacciones habituales. Muchos televidentes están haciendo ahora ¿vos qué les recomendarías? Yo sé que los economistas no recomiendan, pero digamos, la gente está asustada por eso huye del peso, entre otras cosas, lo has planteado y lo has descrito muy bien. ¿Qué debería hacer el ciudadano común si tiene un manguito, si tiene un ahorro, si tiene un negocio, si tiene un kiosco, si tiene algún dinero ahorrado como para hacer una inversión? ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos que conoces el tema? Además de rezar. Además de rezar, Primero empecemos por lo que no debería hacer. No debería ser. No debería quedarse con pesos sin resguardo de tasa, o sea, quedarse con los pesos en una caja de ahorro. Claro. O que hay muchísima gente que tiene muchos pesos en una caja de ahorro, Claro. o que tiene los pesos en una cuenta corriente, pero que no tiene los pesos en un plazo fijo, cuidándolos con una tasa. Es muy probable que la tasa no alcance a ganarle a la inflación, pero con una inflación que va a terminar este año, según los analistas del mercado, alrededor de 59%, Alfredo. Y va a ser el año que viene, en el mejor de los casos, los analistas dicen 42. Yo te digo la verdad, firmo ahora si es 42 el año que viene. Ojalá baje lo suficiente como para ser 42. Quiere decir que es muy probable que con lo que nos van a dar de tasa no alcancemos a ganarle a la inflación. Pero vamos a perder menos que si nos quedamos parados con los pesos. Segunda gran cosa que no hay que hacer, no se queden con la plata en la casa. Claro. Aunque estén del lado que usted dice, no, está bien, yo ya me dolaricé, ¿eh? No voy a perder contra la inflación. Primero, guarda porque el dólar también tiene inflación, no tiene la de Argentina, pero si vos te quedas muchos años con los dólares, el dólar tiene un 2% de inflación anual. Así que te quedás con muchos años, mucho tiempo con los dólares. Yo voy te a van decir, erosionando. adelantar consumo necesario. No, bueno, no mucha gente está optando por hacer una cosa parecida, Sí. es decir, buscando alternativas al dólar. Claro. Entonces, ¿qué busca? Las cosas que parezcan más verdes de lo posible. Ejemplo, se meten en un proyecto de pozo para construir, un entonces auto. van comprando, tienen un excedente que antes capaz que compraban dólares, ahora se les cerró con el cepo, no pueden comprar dólares. Bueno, van pagando la cuota de un pozo o van pagando la cuota de un plan de un auto. No son las formas, la del pozo es un poco mejor que la del auto. Sí. La del auto tiene muchos costos administrativos. Realmente es un sector, el sector automotriz, sobre todo para la gente que está trabajando ahí, que si realmente bajaran de forma dramática los costos administrativos, los planes de ahorro previo son una excelente herramienta como para ahorrar dolarizadamente. Claro. En un bien que tiene precio dólar en general, que son los autos. Claro. Pero claro, los costos administrativos son tan altos que termina siendo una forma muy ineficiente de ahorro. Pero bueno, es una alternativa. La gente usa ese tipo de alternativas o de comprar algún bien que tiene precio dólar. Algunos aprovechan para adelantar un viaje y entonces dicen, bueno, yo todavía ahí puedo comprar dólares de 60 para viajar, para comprar un electrodoméstico, para comprar un auto, para un ladrillo, etc. Entonces, mucha gente consigue ese dólar alternativo. Luego están los que empiezan a sofisticarse un poco más y dicen, no, pero yo puedo seguir comprando dólares. No puedo comprar el dólar oficial de 60, pero puedo comprar el dólar de contado con liquidación o el dólar bolsa, que es un dólar un poco más caro, pero si yo empiezo, siempre el dólar también va a estar más caro cuando lo venda, porque también lo voy a vender en ese mercado paralelo, que es un mercado absolutamente legal. Claro. Y otras inversiones en pesos
que empiezan a analizarse. Ahora es difícil, en otros momentos del tiempo había inversiones en bonos del propio Estado, ahora estamos en un momento de incertidumbre. Claro, Primero el Estado tiene que mostrar cuál va a ser su voluntad de pago, cómo va a reperfilar o no, y después ahí cuando lo logre va a aparecer otra opción de empezar a ahorrar en algún instrumento local que pueda estar en pesos. Son pocas las alternativas que quedan. Ese es uno de los problemas, Alfredo. Necesitamos, ojalá hubiera 100 alternativas de inversión buenas para invertir en la actividad productiva. Estate seguro que en la medida que aparecen esas oportunidades de inversión, la gente deja de comprar dólares y empieza a invertir en la economía real.